Los partidos ante Ecuador y Paraguay en Lima deben ganarse sí o sí. La selección peruana enfrenta un desafío considerable para clasificar al Mundial 2026. Actualmente ocupa el noveno lugar en las eliminatorias sudamericanas con 10 puntos, a 5 del séptimo puesto que otorga acceso al repechaje intercontinental. A Perú le quedan 4 encuentros contra Colombia y Ecuador el 6 y 10 de junio, contra Uruguay el 9 de septiembre y contra Paraguay en una fecha por confirmar. ¿Qué necesita Perú para alcanzar el repechaje? Con 12 puntos en disputa, Perú debe ganar los 2 partidos como local, ante Ecuador y Paraguay. Sumar al menos 4 puntos como visitante, una victoria y un empate frente a Colombia y Uruguay. Sumar al menos 9 puntos. Esto implicaría ganar 3 de los 4 partidos restantes, alcanzando un total de 19 puntos. Esta cifra podría ser suficiente para igualar o superar al equipo que ocupe el séptimo lugar. Tiene que mejorar la diferencia de goles. Actualmente Perú tiene una diferencia de goles de menos 11. Superar a rivales directos como Venezuela, que tiene menos 4, y Bolivia menos 16, requerirá no solo victorias, sino también resultados con buena diferencia de goles. Esperar tropiezos de rivales directos. Es crucial que Venezuela y Bolivia no sumen puntos en sus respectivos partidos, para que Perú tenga opciones reales de alcanzar el repechaje. En conclusión, la clasificación directa es prácticamente inalcanzable para Perú en este momento. Sin embargo, el repechaje aún es una posibilidad si el equipo logra una racha positiva en los partidos restantes y si los resultados de los rivales directos le favorecen. La blanquirroja necesita una combinación de victorias propias y tropiezos ajenos para mantener viva la esperanza de estar en el Mundial 2026. Hasta ahora, Perú no ha logrado victorias fuera de casa en estas eliminatorias, lo que hace crucial obtener buenos resultados en los partidos contra Colombia y Uruguay. La posible alineación de Perú frente a Colombia sería un 3-5-2. En el arco, Pedro Gallese. Defensores, Miguel Araujo, Carlos Zambrano, Alexander Callens. Carrileros, Luis Advíncula derecha, Marcos López izquierda. Mediocampistas, Wilder Cartagena, Renato Tapia, Sergio Peña. Delanteros, Gianluca Lapadula, Alex Valera. Esta alineación busca fortalecer el juego con una defensa sólida, con línea de 3 centrales, respaldada por carrileros con funciones defensivas y ofensivas. Este esquema también busca controlar el mediocampo con Cartagena y Tapia, que brindan equilibrio, mientras que Peña aporta creatividad, mientras el ataque directo con Lapadula y Valera buscarán aprovechar los espacios y generar peligro con transiciones rápidas. Esta alineación busca fortalecer el juego aéreo y la solidez defensiva, aspectos clave para enfrentar a una Colombia con jugadores desequilibrantes como Luis Díaz y James Rodríguez. La inclusión de Alex Valera, en lugar de extremos como Brian Reina, responde a la necesidad de mayor presencia física en ambas áreas. Mientras que la posible alineación de Colombia sería con un 4-3-3. Colombia mantendría su esquema ofensivo habitual, con jugadores clave como James Rodríguez y Luis Díaz, buscando imponer su estilo de juego y mantener su posición en la tabla de clasificación. Por otro lado, la posibilidad de que Cristian Cueva regrese a la selección peruana ha generado debate en el entorno futbolístico nacional. Actualmente, Cueva ha mostrado señales de recuperación futbolística, ha anotado goles y participado activamente en partidos recientes, incluyendo la clasificación de su equipo a la Copa Sudamericana 2025. Sin embargo, aún no ha alcanzado su mejor forma física, lo que ha generado opiniones divididas sobre su posible convocatoria. El director técnico de la selección, Óscar Ibáñez, ha expresado que Cueva está en proceso de recuperar su nivel y que se le dará tiempo para alcanzar su mejor forma deportiva. Ibáñez no ha descartado una futura convocatoria para el mediocampista si logra mejorar su estado físico y futbolístico. Mientras hay opiniones divididas, algunos periodistas y exfutbolistas han cuestionado la posibilidad de convocar a Cueva en su estado actual. Por ejemplo, la periodista Ana Lucía Rodríguez criticó su posible inclusión debido a su condición física, mientras que Raymond Manco opinó que no está en el nivel necesario para competir en las eliminatorias. Además de Cueva, se ha discutido la necesidad de renovar la selección con nuevos talentos. El periodista Eddie Fleischmann sugirió dejar de insistir en jugadores veteranos como Cueva, Carlos Zambrano y Paulo Guerrero, y en su lugar dar oportunidad a jóvenes como Piero Quispe, Catriel Cabellos y Kenji Cabrera. En conclusión, la inclusión de Cristian Cueva en la selección peruana dependerá de su evolución física y rendimiento en los próximos meses. El comando técnico está evaluando su progreso y el de otros jugadores para conformar el equipo que enfrentará los últimos partidos de las eliminatorias.
La selección peruana ya no tiene margen de error, ya que muchos partidos se han perdido por errores individuales, desconcentraciones, penales innecesarios, pérdidas en salida. La defensa, Zambrano, Callens, Araujo, debe jugar concentrada los 90 minutos. Cualquier error se paga caro ante selecciones como Colombia o Uruguay. Los partidos ante Ecuador y Paraguay, en Lima, deben ganarse sí o sí. Perú históricamente ha sido fuerte en casa, pero en estas eliminatorias ha dejado puntos claves. El factor altura y clima no será determinante en estos dos juegos, por lo que la táctica y la actitud lo serán todo. Perú no depende solo de sí mismo. Necesita que Venezuela, Bolivia y Chile pierdan puntos en sus duelos directos. Pero si somos realistas y consideramos el momento actual de la selección peruana, novena con solo 10 puntos, una de las peores ofensivas y sin victorias de visita, aquí va un análisis honesto de lo que podría pasar con los siguientes partidos de la selección peruana. Colombia versus Perú, visita. En contexto, Colombia está invicta, juega bien en casa, tiene figuras como Luis Díaz, James y Arias. Historial reciente. Perú ha sacado empates, pero no es favorito. Si somos realismo, derrota probable frente a Colombia. Perú versus Ecuador, local. Contexto. Ecuador es muy físico y organizado. Perú en Lima suele dar pelea. Historial reciente. Empates y victorias ajustadas. Le doy un 50 y 50 entre 1 o 3 puntos. Vamos con un empate como escenario realista. Empate 1 punto. Uruguay versus Perú. Uruguay es de los equipos más agresivos y goleadores. En Montevideo es una fortaleza. Historial reciente. Perú suele perder o empatar con mucho esfuerzo. Siendo realista, derrota probable en Uruguay. Perú versus Paraguay, local. En contexto, Paraguay es directo rival por la parte baja. Si Perú quiere seguir soñando, tiene que ganar aquí. Historial reciente. Perú le gana en Lima regularmente. Siendo realista, victoria de Perú se lleva los 3 puntos. ¿Y tú cuáles crees que sean los resultados? Déjame tu opinión. Tengo marcado en el pecho